En el transcurso de la historia de la Tierra han existido muchos tipos de animales. Sabemos esto gracias a los fósiles que se han encontrado en distintos lugares del mundo. Los anfibios, los reptiles y los mamíferos han dominado la Tierra en distintos momentos. Origen y evolución de los animales. La evolución es el cambio en el banco genético de una población como respuesta a varios estímulos exhibidos por la especie con el paso del tiempo. La era del Paleozoico llegaron a la cúspide cuando nacieron los primeros vertebrados. En el periodo silúrico ocurrió que las plantas comenzaron a conquistar tierra firme. Esto hizo que luego lo hicieran los animales. Posteriormente, de los anfibios y los insectos, aparecieron los reptiles, que fueron extendiéndose por el planeta, época en la que se extinguieron los trilobites. La época mesozoica nacieron los mamíferos. Los reptiles prosiguieron con el predominio en el planeta, que iría reduciéndose hasta el final de este periodo, donde se extinguieran los dinosaurios. El Cenozoico se vio marcado por un despliegue y la adaptación de los mamíferos, que fueron configurando los respectivos órdenes hasta la actualidad. Luego nacieron los póngidos y ya cerca del Cuaternario los homínidos. Pronto se fueron produciendo las glaciaciones en las que fueron extinguiéndose los mamíferos de mayor tamaño. En el caso de los homínidos fueron evolucionando hasta crear una especie como el ser humano. Las teorías de la evolución han surgido desde el 546 a.C. con Anaximandro y Empédocles, seguidos de Linneo, Buffon, Lamarck, Cuvier y finalmente con la obra clásica de Darwin, El origen de las especies por selección natural, en 1859. La evolución convergente es la evolución de características similares en organismos que no se encuentran estrechamente emparentados y que resultan de adaptaciones a ambientes similares. Evolución divergente. Ocurre cuando las especies empiezan a adaptarse a condiciones ambientales diferentes y a cambiar, volviéndose cada vez menos parecidas según la presión de la selección natural. La clasificación consiste en agrupar los objetos o la información con base en características similares. Con el paso del tiempo, se desarrolló la taxonomía, la cual es la rama de la biología encargada de agrupar y atribuir nombres a los organismos. En taxonomía, los organismos se agrupan en una serie de categorías llamadas taxón, cada una de las cuales es mayor que la anterior. Los taxones se ajustan de tal manera que uno cabe dentro del otro. Los organismos que son similares y se reproducen exitosamente entre sí pertenecen a la misma especie. Un grupo de especies similares que son parecidas en sus características generales y están estrechamente relacionadas conforman un género. El siguiente taxón es la familia, la cual es un grupo de géneros estrechamente relacionados. Las restantes categorías son el orden, grupo de familias relacionadas, la clase, el filum, el reino y el dominio. Las especies se clasifican según las similitudes de su estructura, la química y el comportamiento. Los taxónomos también comparan las estructuras de las formas actuales de vida con aquellas encontradas en los fósiles. Las relaciones que revelan estas comparaciones demuestran la historia evolutiva de los organismos. Filogenia de los animales. Sirve para clasificar a los animales considerándolos en base a características basadas en su desarrollo embriológico y en su anatomía. Diblásticos. Tienen un desarrollo embrionario sencillo y están formados por dos capas de células embrionarias, llamadas ectodermo y endodermo. Triblásticos. Poseen un desarrollo más complejo y están formados por tres capas de células embrionarias, que son ectodermo, endodermo y mesodermo. A su vez, se pueden dividir en dos grupos, protóstomos y deuteróstomos. Los seres vivos todos poseen características en común, los cuales los distinguen como seres vivos. A continuación, nombraremos estas características. Todos los animales son heterótrofos, es decir, que para sobrevivir deben alimentarse de otros seres vivos. Se le llama respiración al proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo. Consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono de este mismo. Es indispensable para la vida de los organismos aeróbicos. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común en todas las formas de vida conocidas. Las modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos tipos que reciben los nombres de reproducción sexual y reproducción asexual. La excreción es un proceso fisiológico que permite a los organismos expulsar sustancias que no les sirven ni usan y pueden ser tóxicos para el cuerpo humano, manteniendo así el equilibrio de la homeostasis y la composición de los fluidos corporales. Los animales se mueven de múltiples formas: saltan, corren, nadan, repatan o vuelan, analizando movimientos característicos que les sirven para desplazarse en el medio que les es propio.
también para conseguir alimento o escapar de algún depredador. Los animales con esqueleto presentan un sistema óseo, el cual es una complicada y perfecta estructura que está formada por huesos. Junto al sistema articular, el sistema muscular forman el aparato locomotor. La relación es un trato o unión que existe entre dos o más organismos de misma especie o distinta especie. Los moluscos son animales con un cuerpo blando, sin segmentar, rodeado de un manto carnoso y un pie ventral. Suelen producir una concha caliza, generalmente externa, que protege y da forma al animal. Poseen un tubo digestivo completo con una glándula digestiva, boca y ano. Los artrópodos forman un grupo muy heterogéneo de animales. Sus características comunes son presentar unas patas articuladas y un cuerpo envuelto y protegido por un exoesqueleto que muda para crecer. En los deuteróstomos, el ano se forma en la zona del blatósporo o cerca de él en el embrión en desarrollo, y la boca se forma secundariamente en otro lugar. Los grupos más importantes son el equinodermos y cordados. Los equinodermos se caracterizan por tener una simetría radial. Cuando son adultos presentan 5 áreas simétricas en su cuerpo. Todos son marinos. Los cordados son animales que presentan notocorda. Alguna fase de su vida, la notocorda es un cordón dorsal que sirve como estructura de sostén. Además, poseen un tubo neurodorsal en al menos alguna parte de su ciclo biológico y hendiduras branquiales. Los vertebrados son cordados más evolucionados. Están constituidos aproximadamente por 43.800 especies, que viven tanto en el medio acuático como terrestre como aéreo. Poseen un exoesqueleto óseo o cartilaginoso. Los condrictios son todos marinos, poseen un esqueleto cartilaginoso, respiran por branquias y su corazón bombea solo sangre venosa. Son los tiburones, mantas y quimeras. Osteoictios son los peces óseos, son todos acuáticos, marinos o dulceacuícolas. Respiran por branquias y su corazón bombea solo sangre venosa. Anfibios tienen la piel húmeda, poseen patas para andar. Son los primeros vertebrados terrestres, aunque habitualmente viven en el agua o cerca de ella. Tienen un esqueleto óseo. La respiración es branquial, cutánea, bucal o pulmonar, según el grupo y su desarrollo. Son los sapos, ranas, salamandras, tritones y cecilias. Los reptilia, son una clase de animales vertebrados aminotas provistos de escamas epidérmicas de queratina. Fueron muy abundantes en el Mesozoico, época en la que surgieron los dinosaurios, peptosaurios, ictiosaurios, plesiosaurios y monosaurios. Los mamíferos, Mammalia, son una clase de vertebrados aminotas hemotermos, de clase de sangre caliente, que poseen glándulas mamarias productoras de leche con la que alimentan a las crías. En conclusión, la importancia biológica y ecológica de los animales es que cada especie tiene su población controlada por la función que todos desempeñan. También está la cadena trófica y que mantiene un equilibrio en las redes alimentarias. La fauna contribuye a la propagación de las plantas ya que algunos actúan como agentes polinizadores, ayudan con el control de poblaciones que unas especies ejercen sobre otras.